Saludos cordiales a los tutores del Claustro Gómez. Mi nombre es Hermes Galeano y expondré para ustedes las fuentes del derecho internacional público. Las fuentes del derecho internacional público se encuentran consagradas en el artículo 38 de la Carta Internacional de Justicia, que distingue entre fuentes primarias y secundarias. Según lo dispuesto por el artículo 93, numeral primero de la Carta de las Naciones Unidas, es obligatorio para todos los Estados miembros de la ONU y reconocidas por los Estados que son parte. Las primeras son, dentro de estas fuentes encontramos los tratados internacionales, las costumbres internacionales y los principios generales del derecho. Dentro de las secundarias se hallan las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina sobre el derecho internacional. Se discute, se puede decir en el ámbito teórico, cuál de estas fuentes es de mayor jerarquía, pero en la práctica los jueces son autónomos en tomar la fuente de su preferencia y que se ajusta más a la resolución del conflicto. Ahora paso a explicar cada una de estas fuentes. De manera breve, los tratados internacionales son acuerdos vinculantes entre dos o más estados. Estos pueden ser bilaterales entre dos estados y multilaterales entre varios estados. Los tratados son una fuente importante del derecho internacional, ya que establece derechos y obligaciones para los estados parte. Las costumbres internacionales. La costumbre internacional se refiere a las prácticas establecidas y generalmente aceptadas por los estados como derecho. Para que una norma se considere una costumbre internacional, debe haber sido seguida de manera constante y uniforme por los estados y ser considerada como una obligación legal. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son principios jurídicos fundamentales que se aplican en diversas áreas del derecho y son reconocidos por la comunidad internacional. Estos principios son utilizados para llenar lagunas en el derecho internacional y para interpretar y desarrollar normas existentes. Decisiones de los tribunales internacionales. Las decisiones de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales regionales e internacionales también son una fuente importante del derecho internacional público. Estas decisiones son vinculantes para las partes involucradas en el caso y establecen precedentes legales o jurisprudenciales que pueden influir en futuros casos similares. Decisiones doctrinales son interpretaciones y análisis realizados por expertos y académicos en el campo del derecho internacional público. Si bien estas no son vinculantes en sí mismas, sí aportan y juegan un papel sobresaliente en la formación y desarrollo del derecho internacional. En la doctrina encontramos otras dos fuentes, que es el jus cogens, también conocido como normas de jus cogens. Se refiere a un concepto en el derecho internacional que se refiere a normas o principios fundamentales que son aceptados y reconocidos por la comunidad internacional como obligatorios y no pueden ser derogados, modificados o ignorados por los estados. Estas normas son consideradas de tal importancia que prevalecen sobre cualquier otra norma o tratado internacional. Son consideradas principios fundamentales que protegen derechos humanos esenciales. Algunos ejemplos de normas de jus cogens incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, el genocidio, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y los crímenes de lesa humanidad. El soft law. A menudo sucede que los estados no están dispuestos a adquirir nuevas obligaciones de derecho internacional público mediante la firma de tratados internacionales, pero que tampoco están de acuerdo en que determinadas situaciones permanezcan sin regulación alguna. Para estos casos se suele firmar declaraciones de principios que no resultan obligatorios para las partes, pero que por lo menos sirve para establecer intenciones. Estos documentos que contienen más obligaciones morales que jurídicas se les engloba bajo el concepto de soft law. Bueno, ahora paso a hacer una explicación detallada sobre los tratados internacionales.
que es la fuente principal del derecho internacional público. Los tratados internacionales son considerados como derecho puro positivo, ya que son legalmente vinculantes para los estados que los han ratificado. El derecho de los tratados internacionales se regula por tres convenciones: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, el del 21 de marzo de 1986 y la última convención del 23 de agosto de 1978. De estas tres convenciones solo están en vigor la primera y la tercera. La competencia para la conclusión de los tratados. Aquí vamos a ver 10 puntos en total. En ellos se van a enmarcar la competencia para la conclusión de los tratados, el proceso de conclusión de los tratados internacionales, la entrada en vigor y validez de los tratados, los ámbitos de validez de los tratados y los estados que no son parte, la modificación de los tratados, las reservas que se presenten dentro de los tratados, la invalidez de los tratados y cuál es su procedimiento para invalidarlos, y la terminación y suspensión de un tratado internacional, que es lo último. El primero, la competencia para la conclusión de los tratados. Usualmente se estipula que el competente para la negociación y firma de los tratados es el presidente de la República o equivalente de acuerdo al tipo de Estado, o delegado con poder expreso para el efecto, conocido esto como principio de notoriedad, y a falta de poder se debe expedir con posterioridad un acto de ratificación. 2. Proceso de conclusión de los tratados internacionales. Consta de 5 pasos: firma, ratificación interna, ratificación de IP. Además, según lo dispuesto por el artículo 102 de la Carta de la ONU, los tratados internacionales deben ser registrados por la Secretaría General de la ONU y por la Secretaría del país respectivo. 3. La entrada en vigor y validez de los tratados. Lo usual es que si no existe acuerdo al respecto, desde el momento mismo en que los estados parte lo han aprobado. Además, acá en Colombia se pide la aprobación por parte del Poder Legislativo y posterior ratificación del presidente de la República. Una vez el tratado es aprobado y ratificado, hace parte del bloque constitucional del país y no puede ser desconocido en determinado caso por norma interna. Los ámbitos de validez de los tratados se extiende a todo el territorio del Estado, esto es a los espacios marítimos y aéreos, en donde los estados signatarios ejercen su poder soberano. En caso de adiciones de nuevos territorios, sobre estas adiciones también se extiende la aplicación de los tratados. Esto tiene algunas excepciones, como en el caso de los tratados de libre comercio, que pueden tener una aplicación diferente de acuerdo al territorio al cual se vaya a dirigir. Los tratados y los estados que no son parte. En caso de que un tratado prevé beneficios o perjuicios para un tercer estado, requiere en todo caso un consentimiento expreso de éste para poder surtir sus efectos. 6. La modificación de los tratados. Esta puede ser de tres formas: mediante reforma, revisión y modificación. En este caso, el principio jurídico enseña que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces acá nuevamente tiene que pasar por el Congreso de la República y posteriormente ser ratificadas esas modificaciones o revisiones que le hicieron al tratado
por el presidente de la República. 7. Las reservas. Reservas se entiende una manifestación unilateral de voluntad expresada por un Estado mediante la cual se hace del conocimiento de los demás Estados parte que dicho Estado no acepta la validez jurídica de determinadas disposiciones del acuerdo y que por lo mismo no queda obligado por ellas. En los tratados bilaterales no es posible una reserva, pues estos disponen el consenso absoluto de los Estados partes. 8. Invalidez de los tratados. En caso de invalidez de los tratados se debe diferenciar entre las causas que dan lugar a la invalidez y el procedimiento que se debe seguir para lograr la misma. Entre las causales pueden ser 1. La extralimitación de las competencias para la conclusión de los tratados. 2. Limitación del poder. 3. Error. 4. Engaño. 5. Soborno. 6. Violación en contra del representante del Estado. 7. Violación contra el Estado. 8. Violación en contra de las normas del jus cogens que acabamos de explicar ahora. El procedimiento para hacer valer la invalidez de un tratado, ¿cuál es? Se le debe notificar inicialmente al otro u otros estados partes su intención en ese sentido, y si dentro de un término de 3 meses contados a partir de dicha notificación el estado notificado no opone ninguna objeción, se puede declarar la invalidez del tratado mediante un documento oficial. En caso de que, por el contrario, el estado notificado objete la causa de la invalidez que le ha sido notificada, la controversia se debe solucionar mediante uno de los medios de solución pacífica de las controversias que se prevé en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se trate de tratados multilaterales y la causa de invalidez es el uso de la violencia en contra del Estado, el tratado extingue sus efectos jurídicos de manera absoluta, esto es, el tratado ya no tendrá validez alguna para ninguna de las partes. Y 9. La terminación y suspensión de un tratado internacional. Esto se da en los casos en que con posterioridad, una vez haya concluido el tratado de manera correcta y ratificado por el presidente, pero en determinadas circunstancias surgieron circunstancias posteriores que llevaron al Estado a renunciar sobre ese tratado. Lo puede hacer en 2 casos, en que esto puede ocurrir, la terminación y la suspensión. En el primer caso, el Estado, que es la terminación, se separa de manera definitiva del tratado o de algunas de las disposiciones del mismo, y en el segundo, en la suspensión, en cambio, se extingue por tiempo limitado los derechos y obligaciones previstos en un tratado. Dentro de las causas de terminación y de suspensión vamos a encontrar 3. La cláusula rebus sic stantibus, la violación de un tratado, y la última, otros casos comprendidos que ya en el derecho interno de cada país se establezcan. La fuente bibliográfica de este tema fue de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Gracias.